espero terminarlos y la semana que viene ya publicamos. Igual hay tiempo para el segundo parcial y para el recuperatorio, pero bueno, entiendo la ansiedad de cuando uno rinde y querer saber cómo le fue, así que ni bien tenga las notas, las publicamos, y después vemos si alguien tiene dudas puntuales o algo sobre su parcial, podemos verlas después de la clase que viene, o coordinamos por una consulta. Damos un minutito más, ¿sí? ¿Y ahora cómo seguimos? O sea, hasta las vacaciones de invierno, ¿qué quedan? ¿2 clases? Quedan Claro. a ver, para que mire el cronograma, el calendario, sí queda la clase del lunes 5 y la clase del... No, la clase del lunes 5, la semana que viene. Claro. ¿Y queda más agua? ¿O todavía no? Damos agua y la semana que viene vamos a dar azufre, que les voy a habilitar el otro punto. Ok. ¿Y los cuestionarios de eso, perdón? El cuestionario de agua, eso les decía a los chicos, se los vamos a habilitar cuando den el trabajo práctico, que creo que lo van a dar mañana ustedes al TP de agua. Ustedes dieron la semana pasada, dieron hidrógeno y dieron oxígeno, ¿no? Creo que sí. Bueno, dieron el anexo de hidrógeno y el anexo de electroquímica y dieron oxígeno la semana pasada. Esta semana van a dar el TP de agua. Y una vez que den el TP, ahí vamos a habilitar el cuestionario, que el cuestionario es de los últimos 2 temas, también es para que ustedes vayan midiendo, o sea, el grado de comprensión y vean en qué quedaron dudas, más que nada para que vayan avanzando con estos temas que les cargamos, ¿sí? Bueno, ahí se suma uno más y ya empiezo con la clase. Comparto pantalla. Bueno, nosotros vimos, por separado vimos al elemento, al hidrógeno y al oxígeno, por su importancia, por la variedad de compuestos que forman. Bueno, ahora vamos a ver un compuesto particular, un compuesto binario, formado por estos 2 elementos que vimos en las clases anteriores, que es el agua. No se preocupen los que no pudieron hacer el TP de hidrógeno, después se los habilitamos. Después a fin de año vamos a habilitarlos, para aquellos que no llegaron a hacer, habilitamos unos días. Bueno, el trabajo práctico, perdón, el agua. Lo vimos, cuando vimos hidruros, vimos que es uno de los hidruros del segundo periodo, hablamos de las características que tenían estos hidruros, y lo vimos como óxido, cuando estudiamos los óxidos, también vimos que forman el compuesto con el agua, con el hidrógeno. Pero desde el punto de vista de la nomenclatura clásica, cuando uno habla de compuestos, de nombrar los compuestos binarios, cuando lo estudiaron en química general, cuando lo vio en la secundaria, si uno tiene que nombrar al agua, no conoce el compuesto, ¿cómo lo llamaría? ¿Cómo correspondería desde el punto de vista de la nomenclatura clásica? ¿Como hidruro de oxígeno o como óxido de hidrógeno? ¿Qué piensan? Óxido de hidrógeno. ¿Por qué, Gianfranco? El oxígeno tiene prioridad para la nomenclatura. Para la nomenclatura clásica voy a nombrar primero el elemento más electronegativo, y como el elemento más electronegativo en esta molécula es el oxígeno, entonces lo nombro primero, es óxido de hidrógeno. Igualmente es un ejercicio para saber cómo está distribuida la configuración electrónica y eso, pero obviamente lo vamos a encontrar siempre como agua, nunca la vamos a encontrar como óxido de hidrógeno en ningún lugar, ¿sí? También, bueno, el oxígeno está actuando con número de oxidación -2, ¿sí? Que bueno, también es otra de las razones por las que sería el óxido. Bueno, el agua en la naturaleza lo encontramos, o sea, bueno, tenemos distintas fuentes que lo vamos a pensar nosotros, vamos a ver después los distintos tratamientos, porque bueno, tratamientos que se le realizan en función de la fuente, del lugar donde la obtenga, y el uso que le voy a dar, ¿sí? Eso es el foco que le vamos a dar nosotros
al estudio del agua. Las propiedades físico-químicas, vamos a repasarlas obviamente porque son muy importantes, pero también ya las vieron el año pasado en química general bastante, así que vamos a ahondar un poquito en eso, pero nuestro foco va a estar más puesto en la parte de los procesos y los procesos de tratamiento. Bueno, vamos a ver que existe el agua en fuentes superficiales, los vamos a separar así en grandes rasgos, en fuentes superficiales, que es el agua de los océanos, del mar, de los lagos, arroyos, ¿sí? Todo lo que esté en contacto con el aire se va a considerar como una fuente superficial. ¿Qué va a tener esto de diferente del resto? Ahora vamos a ver que, bueno, al estar en contacto con el aire puede tener sustancias en suspensión, partículas en suspensión, puede tener un tipo de contaminación que por ahí se va a diferenciar del otro tipo de agua, del agua, por ejemplo, que yo tome de una fuente subterránea, ¿sí? En una fuente subterránea, el agua ya fue permeando a través de las distintas capas del terreno, y entonces este agua va a tener un filtrado previo, y también va a tener una mayor concentración de sales disueltas, que en las aguas superficiales puede que no, porque se está evaporando, está más cerca del ciclo del agua, que se está evaporando, y volviendo a condensar y caer y con todo este proceso y este ciclo, en el cumplimiento de este ciclo, algunas de las sales se van perdiendo. Obviamente va a diferenciarse el agua que yo tengo en el mar, tiene un contenido de salinidad mucho mayor que el agua que me encuentro en un río, ¿sí? O en un lago. Todo va a depender de dónde, o sea, voy a tener que tener un buen conocimiento, voy a tener que realizar un análisis siempre de la fuente donde yo tome el agua, para después analizar qué tipos de tratamientos le voy a tener que dar. Bueno, y también está el agua de lluvia, que es el agua de las precipitaciones, que también en algunos lugares se la recolecta, y obviamente va a tener otras propiedades. Bueno, acá nosotros en el apunte les explica los distintos acuíferos que existen. Acá tenemos los acuíferos en función de la profundidad en la que yo ponga la toma de agua, va a pasar, este agua va a haber pasado por distintos sustratos, ¿sí? A los 20 metros debajo de la superficie del río vamos a encontrarnos con el Pampeano, después con el Puelche, y después por último el Paraná. Bueno, el porqué del tipo de tratamiento y el análisis de todos estos, de dónde viene el agua, y bueno, también un análisis del terreno previo y de lo que circunda a mi toma de agua, va a ser, bueno, muy importante. Por ejemplo, si yo tengo este pozo de bombeo y el agua corre de izquierda a derecha, obviamente tengo varios focos de infección que me van a indicar la posibilidad de presencia de bacterias y virus que pueden contaminar, obviamente, este agua, y pueden hacer que requiera un tratamiento mucho mayor, o hacerla directamente, que no sea posible tratarla para el consumo humano, que sea muy costoso. En cambio, si el agua corre de derecha a izquierda, me olvido de todas estas fuentes de contaminación, estas posibles fuentes de contaminación, ya no tendrían una incidencia mayor, ¿sí? Entonces, la ubicación del pozo de bombeo, obviamente, va a ser fundamental cuando uno piensa en una toma y en un tratamiento de agua. Como vamos a analizar ahora qué pasa con la fisicoquímica del agua, después vamos a retomar un poquito esto de las fuentes y de dónde vamos a tomar el agua, y de la importancia de las diferentes formas de tratarlo. La molécula de agua tiene una forma particular, muy característica, que tiene un ángulo de separación entre los átomos de hidrógeno. Esto se debe a que es una molécula polarizada, y que tiene una densidad de carga negativa en el oxígeno, que es el elemento más electronegativo, y se va a hacer con los pares de los electrones de cada par enlazante, van a estar situados más cercanos al oxígeno, ¿sí?
y los hidrógenos van a tener una densidad de carga negativa, una densidad de carga positiva. Esto acá es importante saberlo porque, bueno, en función de esto, es que las propiedades de esta molécula, las propiedades de este compuesto, se diferencian mucho del resto de los compuestos por ahí de la misma familia. Esta distribución de carga, que no es una carga efectiva, no es que, por ejemplo, esta molécula está fuertemente unida, el agua pura, sin sales disueltas, no conduce la electricidad, si bien es una molécula covalente polar, tiene enlaces covalentes polares y es una molécula polar, es un dipolo, se va a alinear con un campo magnético, pero no va a transmitir la corriente porque estas cargas están fijas en la molécula, ¿sí? No va a permitir que viajen y que se muevan libremente. Para que se transmita la corriente, las cargas se tienen que mover, entonces tienen que estar, por ejemplo, iones en solución. Si yo tengo sales disueltas, que es el agua, por ejemplo, de la canilla, que tiene un montón de iones disueltos, ahí sí va a transmitir la corriente eléctrica, pero el agua pura no transmite la corriente eléctrica. Bueno, esta distribución de cargas de la molécula va a hacer que exista un tipo de enlace intermolecular que le permite, que le da diferentes propiedades, como un elevado índice de tensión superficial, un gran calor específico, con la alineación con campos magnéticos, el fenómeno de capilaridad, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Todas estas propiedades se deben a esta asociación y a estas fuerzas de atracción entre las moléculas, que las hacen acomodarse de una forma específica en el espacio. Imagínense que son como pequeños imanes, que tienen una distribución de carga, que las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. Entonces ese juego de cargas va a ser lo suficientemente fuerte como para permitirle, por ejemplo, elevar la tensión superficial y permitirle que, si tiene que atravesar un conducto estrecho, esto hace que va a interactuar con la pared de ese conducto estrecho y va a permitir que vaya ascendiendo lentamente y por capilaridad sostenga el peso de la columna de agua, ¿sí? Acá, bueno, les explica un poquito todas las fuerzas que van a estar coexistiendo para que en la sumatoria total, la capilaridad, la fuerza que se conoce como capilaridad, retenga todo el peso de esta columna, ¿sí? Obviamente, a medida que el conducto se ensancha, más alto va a ser el peso y menor va a ser esta fuerza de capilaridad, ¿sí? Menor va a estar más bajo el nivel. Bueno, este diagrama lo vieron ya en química general. ¿Quién me explica qué representa? Por ejemplo, el punto triple. ¿En qué pasaba en el punto triple? Ahí el agua está en los tres estados de agregación a la vez, no se pueden distinguir. Coexisten los tres estados de agregación en un mismo momento. Fíjense que es a una temperatura y presión bien particulares. En esa temperatura y presión van a poder coexistir los tres estados de agregación del agua. Fíjense que por encima o por debajo ya van a coexistir como mucho dos de las fases, ¿sí? A temperatura ambiente, bueno, nos encontramos por acá. Fíjense que acá está marcado con rojo la presión atmosférica, que es donde nos encontramos, donde nos manejamos naturalmente en el laboratorio. Vamos a ver, la mayoría de las reacciones se dan a presión atmosférica. Entonces siempre generalmente nos vamos a estar moviendo sobre esta línea, ¿sí? Variando la temperatura. Y tampoco mucho por debajo de acá no nos vamos a ir. Bueno, también hay un fenómeno que se evidencia, que es que la densidad del agua por encima del 0 y hasta los 4 grados centígrados va ascendiendo con la temperatura, que esto generalmente en la mayoría de los compuestos siempre baja, ¿sí? En el caso del agua llega un máximo y después empieza a descender, después de esos 4 grados centígrados, empieza a bajar a comportarse como en el resto de los compuestos.
Bueno, también me olvidé decirlo, que los enlaces por puente de hidrógeno, debido en el agua, se deben a, son unas fuerzas particulares de las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals se debían a dipolos temporarios, ¿sí? En este caso son dipolos permanentes, entonces la fuerza es mayor que las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Bueno, solo para asustarlos nada más, es un diagrama completo, o sea, o más completo, más ampliado, del diagrama del punto triple del agua, del diagrama de presión y temperatura del agua. Fíjense que si uno amplía el rango de estudio, las variaciones y la forma sólida que va a adoptar los cristales de agua va a ir variando muchísimo, ¿sí? Esto lo llevan hasta el cero absoluto. Fíjense que el cero absoluto no alcanzó nadie, pero bueno, lo extrapolan y lo llevan ahí. Fíjense que por encima de cierta presión, también todo el agua va a estar en estado sólido, ¿sí? Acá estamos, temperaturas del vapor, el agua líquida, ¿sí? Es una versión ampliada y es solo para asustarlo, siempre uno está trabajando alrededor, digamos, de una atmósfera y no nos podemos mover mucho más. 50 grados centígrados bajo cero es por ahí temperaturas extremas en los polos, está por acá, pero mucho menos no. Bueno, vamos a ponernos ya a analizar los distintos métodos, las formas de tratar de llegar a este agua pura, o lo más pura posible, o también la pureza requerida para el tipo de uso que se le va a dar. Obviamente no es lo mismo si yo necesito agua para consumo humano o para consumo domiciliario, que el agua que yo necesito usar en el laboratorio. Por ejemplo, el agua que usamos en el laboratorio en la mayoría de las reacciones es el agua destilada, es decir, un agua libre de todas sales, que tenga una pureza bastante elevada. En el caso de la potabilización de agua voy a hacer un foco muy importante en la desinfección, ¿sí? Y el agua, por ejemplo, que se va a usar en la industria, vamos a buscar, por ejemplo, eliminar las sales que ocasionan las durezas del agua. Bueno, vamos a empezar con el proceso de potabilización de agua, es decir, proceso de tratamiento, el tratamiento del agua para el consumo humano. En líneas generales vamos a ver que tienen todas las plantas de potabilización van a contar en mayor o menor medida con estas etapas. Primero la captación, bueno acá fíjense esta foto la saqué creo que de ASA, por eso toman del Río de la Plata, y no en Santa Fe, en Aguas Argentinas, aquellos que fueron a la planta de potabilización, que pudieron visitar la planta, o por ahí, el año pasado en Integración 1, me comentaron que vieron el proceso de potabilización de aguas, y bueno, por el tema de la pandemia no pudieron ir a visitar la planta, pero lo solían llevar. Está la captación, acá generalmente la captación, bueno, es con una boca y se hace un filtrado grueso. El filtrado grueso, ¿qué se llama? Van a ver que hay un videito, creo que les dejé colgado en el campus, que es el filtrado grueso consiste en una reja, una malla muy grande, que básicamente impida que se metan peces, entren ramas, ¿sí? a la estación de bombeo. Básicamente es un filtrado muy grueso. Después va a pasar la etapa de coagulación. En esta etapa voy a agregar agentes que faciliten la aglomeración de las partículas que tenemos en suspensión. Fíjense que el agua del río Paraná es un agua muy turbia, esa turbidez se debe al sustrato en el que, o al fondo por donde está pasando el agua, que se está mezclando y está arrastrando arcillas, ¿sí? Lo que se usan sales de aluminio, y en el apunte ustedes tienen el detalle, se agregan estas sales de aluminio que favorecen a que las partículas de arcilla se conglomeren, se formen coágulos, formen partículas de mayor tamaño, y al mayor tamaño, mayor peso, decanten con una mayor velocidad, ¿sí? En un tiempo menor
que el que decantarían naturalmente. Si uno va y busca agua en el río, la pone en un vaso, al cabo de un tiempo va a terminar decantando y en la superficie del vaso vamos a tener agua más clara que la del fondo después de un tiempo, ¿sí? Una vez que queda el agua quieta, que cesa la mezcla constante por el movimiento, ese agua va a decantar naturalmente. Obviamente la decantación natural va a llevar muchísimo más tiempo que una decantación que está favorecida por una coagulación previa. Bueno, una vez que decantan, que pasan por distintas piletas, eso cuando vayan, cuando vean en ingeniería ambiental, aquellos que hagan la electiva de Ambiental 2, creo que Ambiental 2 o Ambiental 1, no me acuerdo exactamente, les explican todos los equipos que se usan para la planta de tratamiento en más detalle. Acá lo que se hace son tanques grandes en los que se ponen deflectores, es decir, se le ponen paredes o obstáculos al tránsito del agua, al paso del agua, y esto va haciendo que el agua disminuya su velocidad, y entonces estas partículas en suspensión van quedando en el camino. Después pasa por una etapa de filtración. Para la filtración lo que se usa generalmente es arena de distintos grosores. Primero se empieza con una arena más gruesa, y al final se usa una arena mucho más fina, que con eso, al ir atravesando el agua esa arena, va a ir pasando y van a ir quedando retenidas todas las sustancias que no hayan decantado, ¿sí? Después de esa etapa de filtración, se pasa a la etapa de cloración. En la cloración, o la etapa de desinfección, ¿por qué se llama cloración? Porque generalmente lo que se usa, lo más común, es el cloro gaseoso. En esta etapa se agrega el cloro, luego se alcaliniza un poco, porque también para el consumo humano se busca que el agua tenga un pH ligeramente alcalino, tiene que tener un pH de 7,5, y finalmente después va a la distribución domiciliaria, que va por cañerías, y llega a los tanques de almacenamiento en cada domicilio. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedó claro? Bueno, si no hablan. Sí. No, profe. Sí. Bárbaro, gracias. Líneas generales, tenemos toma de agua, tamizado, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección, ¿sí? Son las etapas del tratamiento de agua. La más importante, la que le vamos a hacer foco acá ahora nosotros, es en la parte de desinfección. Desinfección, ¿por qué? Porque queremos eliminar todos los virus y bacterias que puedan estar contaminando el agua, porque, bueno, como va a ser agua para consumo humano, obviamente tenemos que eliminar a los patógenos que nos pueden causar enfermedades. Vamos a ver que existen dos distintos métodos para desinfectar el agua. Los que poseen acción residual son el cloro gaseoso, hipoclorito de sodio o agua lavandina, como también el permanganato de potasio podría ser, dióxido de cloro, yodo y bromo. ¿Sí? Ahí me quedó tanto el cloro, bueno, quedó todo en mayúscula, pero están las fórmulas con esa. Bueno, y los que no poseen acción residual, nosotros los fuimos viendo también, la luz ultravioleta, el ozono, cuando vimos los usos del ozono, lo habíamos mencionado, que también el ozono tiene acción bactericida, el calor, no sé, cuando yo era chica, muchos años atrás, hubo una epidemia de cólera, y entonces se le recomendaba a la gente que hierva el agua antes de consumirla. ¿Sí? Entonces uno hierve el agua, al elevar la temperatura a 100 grados centígrados, se asegura que la mayoría de los virus y bacterias, la gran mayoría de los virus y bacterias que puedan estar en el agua, los mata, pero siempre después se le tenía que agregar 2 gotitas de lavandina, porque bueno, yo lo hiervo el agua, pero si la dejo estar, se puede volver a contaminar, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión de estos métodos que no tienen acción residual. Aplico el método y inmediatamente después queda
queda desinfectada, pero obviamente si yo tengo que pensar en una planta de tratamiento, que después va a pasar por cañería, el agua va a pasar por cañerías, y va a llegar hasta los tanques de los domicilios, que uno no puede conocer el estado de higiene de esos tanques, tiene que hacer, por eso se busca que quede una acción residual, ¿sí? Y por eso es el uso del cloro, es el más común. Bueno, sedimentación natural, coagulación, sedimentación, filtraciones, ultrafiltraciones, etc. ¿Sí? Profe, ¿qué tanto sirven los filtros de agua que uno pone en la casa, por ejemplo? Ahora vamos a hablar de esos filtros. Los filtros de carbón activado, en 2 o 3 diapositivas más los vamos a mencionar también. A ver, sirven, Ah, bueno. pero tienen una contra. Ahora después lo charlamos en 2 diapositivas. Existe un subproducto del uso de cloro que se demostró, bueno, que se van formando por la presencia de materia orgánica, o sea, por los compuestos orgánicos volátiles que puede contener el agua, y van a presentar un riesgo para la salud y el ambiente, ¿sí? Son los trialometanos. Estos tipos de compuestos se forman principalmente por el cloro, porque es el halógeno que vamos a usar más comúnmente para la desinfección de agua, pero si yo usaría bromo, yodo o cualquier otro halógeno, también me lo va a estar formando, ¿sí? Como toda reacción química, va a estar favorecida la formación de estos compuestos, de este producto. Cuanto más cloro use, con una mayor concentración de cloro, mayor formación de trialometanos, mayor concentración de materia orgánica, por eso voy a tener que tener un filtrado importante y voy a tener que estudiar bien cuándo voy a agregar el cloro, porque si tengo mucha carga orgánica, va a reaccionar con el cloro y va a formar los trialometanos. Ahí tengo la concentración de los dos reactivos, va a ser obviamente que aumente la formación de este compuesto, de este tipo de compuestos. La temperatura, a mayor temperatura, se va a favorecer la formación de los trialometanos. El pH, ahí ustedes en el apunte tienen una curva de pH que les muestra en qué pH se favorece más la formación. Y por último, el tiempo de contacto también. Cuanto más tiempo de contacto tenga el cloro con la materia orgánica, más tiempo de reaccionar van a tener. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí. La diferencia entre el cloro y el hipoclorito, ¿cuál es? Sí. ¿Cuál se usa o por qué? El cloro gaseoso, cuando entra en solución, tiene una reacción, la tienen en el apunte. El hipoclorito, dependiendo del pH, va a estar actuando como anión hipoclorito o como ácido hipocloroso, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia del pH. El ácido hipocloroso va a ser mucho más desinfectante que el anión hipoclorito, pero el anión hipoclorito también tiene una acción desinfectante. Pero ahí por eso también, ahora con el tema del COVID, vieron que les decían que hay que diluir la lavandina, que no es lo mismo usar la lavandina pura, no se recomienda porque la acción desinfectante es menor que si yo la diluyo en la concentración exacta que me dice el fabricante, ¿sí? Lo que va a actuar con mayor poder va a ser el ácido hipocloroso, que eso depende del pH, ¿sí? Y de la concentración que tengo. Y el Claro, cloro va a actuar, sí. no, yo preguntaba porque vi que la reacción del ion hipoclorito, cuando se forma, es porque se vuelve una solución básica, pero si después le cambias el pH, pues es lo mismo que usar cloro, ¿no? Usar cloro, exactamente, sí, sí. O Ah, sea, claro. pero si yo aumento, o sea, el cloro es más efectivo, pero el anión hipoclorito también tiene acción desinfectante, pero no es tan fuerte como el cloro, ¿sí? Pero bueno, eso es también, el cloro, no todos podemos tener un tanque de cloro en casa, o sea, es más, el hipoclorito de sodio es mucho más fácil de transportar, de manipular y tiene menos riesgo que el cloro gaseoso. Pero en instalaciones grandes o en las plantas de tratamiento se usa cloro gaseoso. Ah, claro, claro. Bueno, gracias. No, de nada. Buena pregunta. Bueno, ahí en el apunte lo tienen bien explicado y tienen la curva de pH y tienen los dos tipos de reacciones, ¿sí? Por eso yo no lo pasaba, pero está bueno marcarlo. Bueno, para
¿cómo puedo eliminar la materia orgánica o eliminar también el cloro para que no se formen estos compuestos? Una de las soluciones que se plantea es el uso de filtros de carbón activado granular. ¿Sí? El carbón activado es una sustancia que tiene un poder de adsorción, ¿sí? Con D, va a retener sobre la superficie la materia orgánica y la va a eliminar del agua, porque va a quedar en el fondo. Yo por ejemplo, voy a tirar una pileta de tratamiento, voy a tirar el carbón activado granular, y esto va a barrer a medida que vaya descendiendo, va a barrer con la materia orgánica, y va a quedar en el fondo, y yo después puedo limpiar del fondo, y me quedó el líquido sobrenadante libre de materia orgánica. Y este es el que se usa, por ejemplo, en los filtros de agua que uno compra para su casa. ¿Qué pasa? Esos filtros de agua uno tiene que tener cuidado porque, bueno, el carbón activado no solo va a retener la materia orgánica, sino también que se va a quedar con el cloro. El cloro va a quedar retenido en la superficie de estos filtros, y entonces el agua que salga por el centro, el agua que yo voy a tener en la canilla, va a estar libre de cloro y de materia orgánica, o sea, va a estar bien, pero pierdo la acción residual. Entonces, si yo ese agua la almaceno en una botella, y después yo tomo la botella de pico, por ejemplo, las bacterias que anden vueltas o los virus van a poder proliferar dentro de la botella, ¿sí? Porque eliminé el cloro que venía en mayor parte. ¿Qué pasa? Esos filtros tampoco se cambian tan seguido, y esa es otra desventaja, porque si yo no lo estoy cambiando como recomiendan las empresas que te lo venden, o con el uso, con las buenas prácticas, ¿qué pasa? Esa materia orgánica puede empezar, se va a empezar a acumular, y obviamente va a empezar a falta, a pasar, o puede contaminar el agua con otro tipo de contaminantes. Entonces, o sea, con otros compuestos, puede empezar a reaccionar la materia orgánica que se acumuló en el filtro con el cloro, y te genera más trialometanos. Entonces, obviamente, estos filtros van a funcionar bien, siempre y cuando tengan las precauciones de limpieza y de ir cambiándolo seguido, ¿sí? Eso es la recomendación para el uso domiciliario. Y después, si yo quiero almacenar el agua, tengo que acordarme que ya quedó libre del cloro que traía originalmente, que por eso mucha gente les compra justamente por eso, porque les molesta el gusto a cloro del agua, pero tengan en mente que al eliminar el cloro, estoy eliminando el poder desinfectante del mismo. Entonces esas serían las desventajas del tipo de estos filtros. Bueno, se pueden usar en una planta en modo de filtro, o adicionarles, como les dije antes, tirar en la pileta un carbón activado en polvo en el proceso de clarificación, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi tratamiento de agua, al agua cruda, la llamo, es el agua que voy a tomar del río Paraná, por ejemplo. Después el agua cruda, esta no, ya la filtré. Perdón, la filtración está acá. Al agua cruda le agrego el coagulante, luego la mezclo, pasa por la etapa de decantación, ¿sí? Después para la filtración, almacenamiento, distribución, y antes de la distribución ponen acá una etapa de cloración y consumo, ¿sí? Invierte un poquito las etapas del proceso, pero básicamente fíjense que es la misma. Fíjense que la cloración es una de las últimas. Podría estar acá antes del almacenamiento, o mismo en el almacenamiento, agregar la etapa de cloración, o la ponen acá antes del consumo. Puedo agregar, entonces, ¿dónde va a ser bueno que agregue este carbón activado? Puedo agregarlo al agua cruda, cuando agrego el coagulante, cuando agrego en la mezcla, cuando hago la mezcla del agente coagulante, pero si yo acá en la etapa de mezcla, que se agrega en este proceso, pienso agregar cloro, ya no puedo agregar el carbón activado, porque me estaría eliminando, o sea, si agrego las dos cosas se anulan, así que
no tendría sentido, ¿sí? Acá en la etapa de distribución, una vez que ya lo filtré y ya sería como para eliminar algún resto de materia orgánica que puede haber quedado posteriormente, que sea súper fino y que no haya, que haya pasado, atravesado los filtros. Pero fíjense que siempre, si yo agrego el carbón activado, siempre me tengo que asegurar que al final, después de este tratamiento para eliminar la materia orgánica, tengo que agregar una etapa de cloración, ¿sí? Previo a la etapa de al consumo. Como les digo, en este caso por ahí le agrega más etapas, pero fíjense que la etapa de desinfección puede estar antes de la de distribución, ¿sí? Si yo tengo la planta de tratamiento de agua, está antes de la distribución, pero siempre está previa a la etapa de consumo. Y obviamente está después de la filtración. Bueno, también se puede hacer, eliminar este tipo de la materia orgánica usando resinas selectivas, por arrastre con aire, esos son otros métodos que los tienen más detallados, pero por ahí los tienen detallados en el apunte, no vamos a ahondar en eso. Por uso de membranas semipermeables. Y vamos a ver ahora el método, un método que por ahí se está usando un poco más en la industria, que es el reemplazo del cloro por un compuesto, el dióxido de cloro, que es un compuesto de él, que tiene un alto poder desinfectante, tiene poder residual, y no forma los trialometanos, que es el problema que queremos evitar. Existen distintos métodos de obtener el dióxido de cloro. Fíjense que el dióxido de cloro, que ahora también estaba en auge, hay mucha gente que lo tomaba para el COVID y eso, fíjense que tiene el mismo grado, se lo está tratando como desinfectante, al igual que el agua lavandina, o sea, tiene una hoja de seguridad muy similar, así que obviamente no está aprobado por ANMAT su uso para tomar y para beber, no está aprobado por la entidad que regula este tipo de sustancias. Acá nosotros lo estamos viendo, lo aclaro, porque bueno, vamos a ver cómo producirlo. Obviamente se lo produce para su uso como desinfectante, no es para nada para consumo de ningún tipo, solo para desinfectante de agua. Bueno, vamos a ver que tenemos sistemas de 2 componentes, a partir de clorito de sodio y un agente oxidante, o sistemas de 3 componentes que usan también la misma materia prima, el clorito de sodio, pero van a usar 2 agentes oxidantes. Esto les va a quedar de tarea, quiero que hagan todas las redox, acá ya tienen la ecuación balanceada, pero como ejercicio háganse estas redox y cualquier consulta, la próxima clase me pregunta. Estas redox para la obtención del dióxido de cloro, ¿sí? Acá el agente oxidante va a ser el cloro gaseoso. Fíjense, bueno, vamos a tener un tanque donde lo vamos a mezclar, vamos a disolver el clorito de sodio con agua, y eso va a pasar con una bomba dosificadora a una torre de relleno. En esta torre de relleno se va a poner en contacto la sustancia líquida, que es el clorito de sodio en solución acuosa, con el cloro gaseoso que va a ingresar con un eyector que va a ingresar, lo voy a captar con agua y va a entrar en solución acuosa también, van a entrar a esta torre y se van a poner en contacto en la superficie del relleno. Y por Entonces ahí TK sí, significa tanque. TK es tanque, sí, Ah, listo. tanque de mezcla. Y acá va a salir el dióxido de cloro, que es un gas. No, una solución acuosa también. Bueno, y acá tengo otro método que puede ejemplificarse con 3 reacciones diferentes, usando ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y también hipoclorito de sodio. Clorito e hipoclorito de sodio, ¿sí? Fíjense que el agente oxidante o el que va a actuar como oxidante lo voy a tener mezclado acá. También, traten de hacer estas redox y cualquier cosa me consultan. Acá está
invertido el sodio. Quedaron al revés, con la forma, la nomenclatura vieja. Háganlo, es un buen ejercicio, ¿sí? La misma, o sea, tengo un tanque de succión, le llama, bueno, primero agrego los agentes acá y después con una bomba dosificadora les voy haciendo pasar por la torre de relleno, que es en la torre donde se va a generar el dióxido de cloro. Bueno, y acá tengo el último sistema que tiene 3 componentes, que usa el clorito, hipoclorito y ácido sulfúrico. Más que nada es para que practiquen redox, ¿sí? Para que entiendan y hagan los distintos, jueguen con todas esas, balanceando esas redox. Bueno, ya vimos el tratamiento de agua para consumo humano. Cuando vean el trabajo práctico de agua, van a ver algunas especificaciones más y algunas concentraciones de sales que se tienen que regular por el tema de, bueno, que también que tienen un efecto adverso sobre la salud, o no adverso, pero producen algunas reacciones molestas, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros nos basamos por ahí en el tratamiento más importante, pero obviamente hay muchas más sustancias que pueden estar presentes y que obviamente dependiendo de dónde las tomes, seguramente acá en los pueblos de alrededor de Rosario, que se toma el agua de pozo, habrán escuchado hablar del arsénico, ¿sí? Que es una sal que disuelta en agua y en altas concentraciones puede traer acarreadas distintas enfermedades. Obviamente para eliminar el arsénico voy a tener que usar algún tipo de membrana, generalmente se usa el proceso de ósmosis inversa para poder eliminarlo, ¿sí? No voy a poder usar un filtro común para eliminar una sal disuelta. Para usos industriales, ya el foco no va a estar puesto en la desinfección, si bien después se desinfecta generalmente el agua que se trata en la industria, porque también se la puede usar para consumo humano dentro de la industria, no es el foco más importante si yo lo que quiero es usar este agua para el trabajo de los equipos, ¿sí? En este caso lo que se busca, o lo que se conoce comúnmente, es el proceso de ablandamiento, que lo que busca es eliminar las sales que producen las incrustaciones en los equipos. ¿Qué son las incrustaciones? Son la formación de pequeñas costras, que se deben a la solidificación, a la precipitación de estas sales y solidificación en la superficie de las cañerías, o en la superficie, por ejemplo, de las paredes de los distintos equipos, que pueden traer deficiencias constructivas, ¿sí? Pueden llegar a taponar una cañería, o pueden traer problemas en un equipo, por ejemplo, en una caldera, si se le forma una costra alrededor del tanque, voy a tener problemas de resistencia térmica que o no les va a permitir amoldarse a los cambios de temperatura y va a traer una rigidez extra que puede terminar en una rotura del equipo. Las sales que ocasionan este tipo de incrustaciones generalmente son las sales debidas al calcio y al magnesio. Acá también me quedaron, por el tipo de letra, no sé, me cambió el tipo de letra cuando abrí el PowerPoint, pero es el bicarbonato de calcio y el sulfato de magnesio principalmente. Entonces, para tratar este tipo de sales, lo que se busca es eliminar a los cationes calcio y magnesio que están en solución. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un intercambiador catiónico, una resina, que es una resina que se va a quedar con los cationes y los va a cambiar por un catión que pueda estar en solución sin causar incrustaciones. Por ejemplo, el sodio. El bicarbonato de sodio y el sulfato de sodio van a estar disueltos y no van a precipitar en el rango de temperaturas de trabajo que se usan normalmente, y entonces no me van a traer problemas de incrustaciones en los equipos. Por ejemplo, se lo puede reemplazar por sodio o por un protón, por hidrógeno, y también, obviamente, voy a tener agua ácida que puede traer otros problemas, pero para eliminar las sales de calcio y magnesio me sirve, o sea,
y dependiendo del uso que le quiera dar, va a funcionar bien. Generalmente se lo intercambia por sodio. Bueno, al agua filtrada previamente tratada, la voy a pasar, ya no es el agua cruda que yo tomaba del río, sino que va a tener que tener un tratamiento obviamente de coagulación y de clarificación. Se lo hago previamente, filtrada, va a pasar por el intercambiador catiónico, y después ahí recién la voy a poder almacenar y distribuir. En el intercambiador catiónico van a pasarse, primero va a pasar el tratamiento, que es, bueno, acá tengo R por la resina, que tiene sodio, y se va a poner el HA, acá hace referencia a los cationes calcio o magnesio, dependiendo de las sales que tenga disuelta, que van a estar asociadas a un anión complementario. La reacción va a quedar retenida en la resina, va a quedar retenido el catión calcio o el catión magnesio, y va a salir el agua, el anión que estaba en solución, va a estar asociado, equilibrado con cationes sodios, ¿sí? Entonces yo voy a tener, voy a quedarme con una resina que se va a ir captando cationes calcio y magnesio. Al cabo de un tiempo, a esa resina que está llena de cationes calcio y magnesio, la voy a tener que regenerar para poder reutilizarla y volver a limpiar el agua de este tipo de cationes. Entonces, Profe, sí. disculpe, en el apunte puede ser que dice intercambiador aniónico. Aniónico, sí, Ah. está mal el apunte, eso lo tengo que poner en la fe de ratas, ayer una compañera me lo dijo y me olvidé de ponerlo. Muy, muy bien, Soledad, cámbienlo todos y yo ya lo voy a poner ahí en el campus, pero muy atento. ¿Sí? Para regenerarlo, la reacción de regeneración se realiza con cloruro de sodio, ¿sí? Hago pasar una solución de salmuera por la resina que está llena de cationes calcio y magnesio, y ahí el sodio va a desplazar a los cationes calcio y magnesio de la resina, y se me va a formar cloruro de calcio o cloruro de magnesio, y me va a quedar la resina regenerada, ¿sí? Lista para volver a usar. Generalmente se tienen tanques o intercambiadores en paralelo para poder ir cerrando con un juego de válvulas. Voy a hacer pasar el agua por uno, cuando ese se satura de cationes calcio y magnesio lo redirijo al tanque de al lado y al otro lo voy a regenerar, ¿sí? Esos tienen ahí un par de diagramas constructivos donde les muestra los juegos de válvulas y eso. Cualquier cosa, si quieren, traten de analizarlos, son bastante sencillos. Si no los entienden, me lo consultan. Bueno, para realizar la desmineralización del agua, yo cuando quiero desmineralizar, es decir, eliminar todas las sales que estén disueltas, ya no solo voy a tener que eliminar los cationes que estén en solución, sino también tengo que eliminar los aniones en solución. Para eso voy a usar una resina de intercambio aniónica. Fíjense acá, bueno, acá tengo una reacción, la resina de intercambio catiónica, que en lugar de cationes sodio, fíjense que usa protones. La reacción es la misma, y acá la reacción de regeneración que con ácido sulfúrico, fíjense, bueno, acá ya está balanceada, y voy a tener, en vez de cloruro de calcio de magnesio, voy a tener sulfato de calcio de magnesio, o del catión que quiera eliminar. Y acá, lo mismo, similar, pero están las reacciones de retención de los aniones, la explicación es el mismo, y la regeneración se hace con una base. ¿Sí? Eso está todo en el apunte, así que cualquier duda me la consultan, pero está bien detallado. El proceso entonces de desmineralización va a ser, parto del agua filtrada, el agua límpida, ¿sí? Que yo ya no veo sustancias en solución, sé que contiene sales, pero ya no se ve esa turbidez que del agua tomada del río. Pasa primero por el intercambiador catiónico, después la desgasifico, después va a pasar por el intercambiador aniónico, y después, si quiero, la hago pasar
otra vez por intercambiadores catiónicos y aniónicos, que acá le llamo un lecho mixto. Lecho mixto no es otra cosa que en un mismo tanque tengo primero una resina de intercambio catiónica o aniónica, en este caso catiónica, y después separada por una bandeja porosa, obviamente. En el fondo voy a tener la otra resina, ¿sí? Entonces hace por ahí se le llama, es como una última etapa, un refinamiento, y para ver si, bueno, si quedó alguna sustancia en solución que no haya, que pasó este intercambiador, acá se lo vuelve a tratar con este intercambiador lecho mixto, ¿sí? Pero estas dos etapas son las más importantes, esta acá es como un refinamiento final. Por último, el tanque de almacenamiento, distribución dentro de la planta. Fíjense que acá de desinfección no se está hablando. Obviamente, si yo este agua, después de desmineralizarla, quiero que sea apta para consumo humano, generalmente el agua para consumo humano tiene que contener ciertas sales en solución que hacen a que el agua sea apta para consumo. Un agua completamente desmineralizada no nos aportaría los nutrientes necesarios que tenemos que consumir. Pero bueno, en el caso de que este tipo de agua después la quiera consumir, sí o sí tendría que tener la etapa de desinfección, ¿sí? Para asegurarme que no hay ningún patógeno. Pero generalmente el agua completamente desmineralizada no es para consumo humano y es mucho más cara. No tendría sentido que se vaya después de todas estas etapas para consumo humano. Generalmente se divide acá, si tengo en una industria, se divide las dos después del agua filtrada y va una para tratamiento para consumo y el otro sigue para los equipos. Bueno, acá tienen un ejemplo con algunas sales disueltas. Acá me faltó poner acá agua, pero pasa. El agua con todas estas sales en solución entra al intercambiador catiónico. En el intercambiador catiónico quedan retenidos los cationes calcio, magnesio. Acá queda también algo de sodio que puede pasar si yo lo regenero con una resina ácida. Va a pasar, van a quedar los ácidos en solución, se me puede generar algo de dióxido de carbono, que eso es lo que voy a tener que desgasificar. Fíjense que me quedaron carbonatos, sulfatos, fluoruros y aniones nitratos, y lo voy a tratar, lo voy a neutralizar con una resina de intercambio aniónico, con una resina básica, ¿sí? Esta resina, bueno, acá finalmente los voy a retener, van a quedar retenidos y finalmente va a salir el agua pura. Para regenerar estas resinas voy a pasar la resina de intercambiado catiónico, va a pasar un ácido y me van a precipitar sulfatos de calcio, magnesio y sodio. Acá este es un 2, es un subíndice, lo 2. Y la resina la resina de intercambiadora aniónica, acá en este caso, en este ejemplo, la regenera con cloruro de sodio. Bueno, otro tipo de tratamiento de desmineralización, de purificación del agua es por ósmosis inversa. No sé si vieron, los que tuvieron biología en el secundario, el proceso por ósmosis. La ósmosis se basa en que yo tengo presente una membrana semipermeable que me va a permitir el pasaje selectivo del agua pura, y va a retener las sales a un lado de la membrana. Generalmente en las células, el funcionamiento permite, por ejemplo, una planta de lechuga, que es el ejemplo clásico. Si yo le agrego mucha sal, ¿qué pasa con la lechuga? Se achicharra toda. ¿Por qué? Porque las células de la lechuga, las células de la hoja, van a hacer que para equilibrar la solución que yo tengo fuera, a ambos lados de la membrana, de la barrera de la célula, la va a tratar de equilibrar en concentración. Si yo agrego sal, va a medir que tiene mayor concentración de cloruro de sodio de un lado, entonces va a hacer que pase el agua
y va a buscar que esas dos soluciones se mantengan en un equilibrio. Ese es el proceso de ósmosis normal. En el caso de la purificación de agua, lo que yo quiero es el paso contrario. Yo quiero que el agua rica en sales, una solución concentrada que tiene muchas sales en solución, va a atravesar que atraviese esta membrana el agua pura y que me quede el agua purificada del otro lado. Este es el paso inverso, o sea, la ósmosis funciona por un diferencial de concentración, y acá lo que voy a buscar yo me va a quedar agua con una mayor concentración de sales de un lado, y del otro agua purificada. Entonces para hacer que esto suceda en sentido inverso, voy a tener que aplicar una presión externa, ¿sí? Entonces con una presión externa voy a hacer que el agua pura atraviese la membrana, y me voy a quedar obviamente con este agua pura, y la solución concentrada, después la desecharé, veré qué tratamiento le tengo que hacer, me va a quedar una solución de salmuera muy concentrada. ¿Sí? Eso tienen también un videito de YouTube, creo que les puse el link, igual creo que, no sé si quedó dudas, o se entiende el proceso de ósmosis inversa, creo que también no sé si en química general lo ven. Sí, profe, en química general vemos ósmosis normal, un poco de Bien. presión osmótica y eso. Bien. Buenísimo. Sistema de tratamiento de aguas por ósmosis inversa. Agua filtrada va a pasar por una unidad de ultrafiltración, porque yo para que la membrana actúe bien selectivamente, voy a tratar de eliminar cualquier partícula por más pequeña que sea, entonces voy a tener que hacer un filtrado más intensivo, ¿sí? Porque las membranas semipermeables actúa por diferencia de tamaño, entonces si entran partículas por más finas que sean, pueden atascar la membrana, entonces voy a tener que hacer un filtrado más intensivo con una malla mucho más pequeña. Ahí recién pasa por la unidad de osmosis inversa. Después, acá fíjense, bueno, también la pasa con un pulidor, por una etapa de refinamiento, un lecho mixto, resina de intercambio catiónico y aniónico, ya lo vimos antes. Vuelve a pasar por una unidad de ultrafiltración, por las dudas, tanque de almacenamiento y distribución, ¿sí? Acá me aseguré, este agua va a estar completamente desmineralizada. Y con esto terminamos de ver todos los temas más o menos los más importantes de los que se tratan en el apunte de agua. Dejo de compartir. Tienen, bueno chicos, revisen el apunte, miren los ejercicios, ya les digo, si bien no son obligatorios hacerlos, les recomiendo que los hagan, no traten de hacerlos, para interpretar un poco lo que les pide. ¿Y qué más? Lean el trabajo práctico, que lo van a ver mañana, y después ya les vamos a habilitar el cuestionario también, para que tengan cualquier duda que tengan, las vemos la semana que viene. Si no tienen dudas ahora, ya por hoy los libero. No, profe, ninguna duda de mi parte. De mi parte tampoco, profe. Bueno, chicas, después Noelia y Soledad son que me dijeron que no pudieron hacer. Mándenme un mail, así me queda registrado. Ah, bueno. Bueno, Así me profe. queda registrado y ya después ya les digo cuándo, porque hay varios que también que me mandaron, así les aviso a todos cuando les toca, les habilitamos nuevamente el cuestionario. Bárbaro, gracias, profe. Bueno, gracias, gracias, profe. Señor. Ay, me confundí porque ya está al lado diciendo seño. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Ya les vamos a habilitar el apunte de azúcar. Nos vemos, Bueno, profe. profe, Nos Nos vemos. Chau, chau.